porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañé, iniciamos nuestro programa del día de hoy. Estamos siempre reflexionando sobre el libro del Éxodo. Nosotros nos encontramos en el capítulo 11, ¿verdad? Que es el anuncio de la 10ª señal. Estamos ya entonces con este anuncio antes de entrar, la preparación del Éxodo. Justamente en este anuncio, la 10ª plaga, que será la muerte de los primogénitos, nos quiere dar a entender todo un proceso que se fue realizando hasta llegar a hasta la 9ª. La 10ª será un poco diferente. Y entonces, para preparar todo ese ambiente, como decir, ahora llega lo máximo donde Dios actuará para liberar su pueblo, entonces nos va preparando, ¿verdad? Y nos va dejando como ciertos espacios. Y aquí entonces vienen las indicaciones, cómo será, qué será. Por lo tanto, el faraón desecha a Moisés, que se da por definitivamente despedido, con una negativa absoluta. Entonces es el primer elemento, ¿verdad?, que le da a conocer. Ustedes váyanse de aquí, ya no lo quiero ver, ya no lo voy a recibir en ningún momento, ¿verdad? Pero también antes comunica al rey de parte de Yahvé, Moisés ciertamente, un gravísimo castigo, que será la muerte de los primogénitos de todos los de Egipto, desde el primogénito del rey hasta el primogénito de la esclava, más los primogénitos también de los ganados. O sea que es una cosa bastante dura lo que le está proponiendo aquí Moisés al faraón. Bueno, sabido es que en la ley los primogénitos de los hombres y de los ganados estaban consagrados a Yahvé, que los primeros debían ser rescatados y sacrificados los segundos, ¿verdad? En virtud de esta sentencia general, parece como si Yahvé tomase también para sí los primogénitos de los egipcios en castigo por el decreto del faraón que condenaba a muerte a los hijos varones de los hebreos. Entonces, de cierta forma, así como a los primogénitos prácticamente, o a los varones en este caso, lo iba matando, él también entonces como que se está vengando en este sentido. Es singular la expresión del texto sagrado. En medio de la noche pasará Yahvé por la tierra de Egipto y morirá todo primogénito, que encontramos ahí en el versículo versículo 4. Así habla el Señor. Hacia la medianoche yo saldré a recorrer Egipto. Yahvé aquí equivaldría, ¿verdad?, al azote de su venganza, la peste que enviará, la cual no alcanzará a los hijos ni a los ganados de los hebreos, para que se viese mejor que la mano de Dios, el Dios de Israel, era quien traía ese estrago, ese castigo sobre Egipto. Este será el castigo con que Dios vengará a los muertos en virtud del tiránico decreto del faraón. Por eso ahora, mientras los hijos de Israel celebran alegres la primera Pascua, resonaba el grito discordante de los enemigos y se oía el triste llanto de los hijos muertos. Y con igual pena fue castigado el siervo, que el amo y la plebe padecía lo mismo que el rey. Entonces, todos padecerán lo mismo, tanto el rey, el faraón, como también así el pueblo en general, ¿verdad?, con la muerte del primogénito que vendrá. Todos a una, con un solo género, ¿verdad?, de muerte. Tenían muertos innumerables y no bastaban los vivos para sepultarlos, pues en un instante sus más nobles nacidos fueron muertos. A causa de sus magias no habían creído todos los castigos
pasados, pero con la muerte de los primogénitos confesaron que el pueblo era hijo de Dios. Un profundo silencio lo envolvió todo, y en el preciso momento de la noche, tu palabra omnipotente, decreto de exterminio de los egipcios, de tu trono real, cual invencible guerrero, se lanzó en medio de la tierra destinada a la ruina, llevando por aguda espada tu decreto irrevocable, hiriéndose, todo lo llenó de muerte. Eso lo encontramos sobre todo en el libro de la sabiduría. Entonces, cómo lo va narrando, cómo lo va contando este hecho tan importante. Bueno, ahora tenemos que ver que el efecto también que sucede aquí es muy importante. El efecto de la matanza fue fulminante, ¿verdad? Entonces, en esta preparación, lo que nos está diciendo, ¿verdad? Los egipcios se postraron ante Moisés, pidiéndole que se fuera. Pero antes el pueblo, hombres y mujeres, debían pedir a sus vecinos todo género de objetos preciosos para celebrar suntuosamente la fiesta. Aquella vez les invitaba, y los egipcios, deseosos de congraciarse con un Dios tan poderoso y terrible, accedieron a la petición. Ave, perajapá. No digo así, me apetece, ave, perajagatu, tapejugatu. Bueno, la bibotana, ave, embama, ave. O sea, es una forma de decirse, bueno, lo importante es que ustedes se vayan de aquí, ¿verdad? Dando lugar entonces a que los hebreos salieran con los despojos de Egipto. Esto viene a ser una compensación de lo que sin remuneración habían durante muchos años trabajado. Pero ahí pone ahí, o sea, les dice, estama de pagar y con estilo de indemnización, de pagar ponata de oro, plata, de comida y de jata. Estama de acuerdo a por ahí, imagínense lo que nos está diciendo. Y a la vez entonces un premio también, podría significar también un premio por esa fe, ¿verdad?, con que habían resistido, porque está ñaguantes. Bueno, gente no va con algo y se ñande guanajina, ñande netango ñaguante mía hina. Estaban ya mondaje, estaban ya pagar impuestos, estaban ya pagar, a ver, ya anda ya coi pojanda ya coi tu pares, a 3, 4 meses, oye, ya tende janguan dereje. Así como somos nosotros en los hospitales, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos viviendo lo mismo que el faraón para con Israel, ¿verdad? Ahora el asunto es cómo hacer, ¿verdad?, para volver a dar la vuelta a la tortilla. Esa bañan de enguana, veñan de yara eñan de ejina. Da ego cuñan de ñan de mandu a mi ante va palo y coa cueje se cuera. Va palo y coa cuela Israel, va palo y coa cue por ese pueblo elegido de Dios. Sino con ambas con algo hoy coeterija, hoy cota veterina la pequeña continuaron allá ñan de netame hoy. Lengua gente así, pepacillo venderé coji cuay, dai pori tupan, dai porimba even, dai pori poja. Rejo ñen voy a la máquina porque se acuerda o ganarse otro día. Entonces hubo terceriza, o momba a poca jangua y socio fuera, a pella. Entonces la y poner la ñan de situación, esta es la misma esclavitud que está pasando el pueblo de Israel. Es lo que también nosotros estamos pasando, ¿verdad? Son esclavitudes de nuestro mundo actual. Entonces, ñande yarañe, ñande resape, ay, que tu hanguay sabe, ñande yaye esa cuaya, apete esa cuaya, huerecoa, upea, entonces, upea esa, yaye ruepe, ñande yara, va esa veiga tuta yayapo. Más va ñande en la Moisés a la aroña de peata, jina pemba, eva y powe. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. He gastado todo, no me queda nada más. Tengo hambre, tengo ganas de llorar. No sé cómo volver a casa. No sé cómo volver. He estado recordándote, papá, tu rostro sonriéndome, ese tú darme todo, ese no negarme nada. Mira cómo estoy, perdido en la pared, oculto de la vida, herido de muerte, estoy aquí y no sé qué hacer, no sé cómo volver, solo quiero volver, solo quiero volver.
ser tu hijo, ni llamarme como tal. No sé qué voy a hacer, solo sé que quiero volver. Solo sé que quiero volver. Estoy tan lejos de ti, estoy tan lejos de ti. Solo sé que quiero volver. Y mira cómo estoy, perdido en la pared, oculto de la vida, herido de muerte. Estoy aquí y no sé qué hacer. Solo quiero volver, solo quiero volver, solo quiero volver. Solo sé que quiero volver. Solo sé que quiero volver. Solo sé que quiero volver. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre este capítulo 11, que es del Éxodo, ¿verdad? Que es el anuncio de la 10ª plaga. Cómo entonces se nos va presentando y sobre todo lo que significa también para nosotros hoy en nuestro mundo actual, ¿verdad? El cómo nosotros podemos ir viviendo, cómo podemos ir organizando también nuestra propia vida de acuerdo a la palabra y a la propuesta de Dios. Bueno, entonces decíamos que ese despojo, el despojarse, llevar el oro, la plata por una parte, significaría como una compensación de todos los años que ellos estuvieron trabajando. Por otra parte, también significaría como un premio a la fe y al aguante que ellos tienen, ¿verdad? Que habían resistido a la lucha de Dios contra el faraón. Todo esto servirá, ¿verdad?, para que el pueblo imprima más en su corazón la idea de la fidelidad a Dios, a Yahvé. Es importante de lleva esa fidelidad a Dios, que significa entonces nosotros ponernos las pilas, significa también para nosotros entender primero todo lo que Dios nos está enseñando y desde ahí entonces vamos a ir haciendo camino. Porque no oí, ¿verdad? Lo que Dios nos está enseñando, es muy difícil ser fieles. La fidelidad a Dios nosotros la tenemos en la medida en que nosotros entendemos bien el mensaje. Porque ¿verdad? Si solamente somos veleta y más o menos de acuerdo a ciertos sentimientos los vamos viviendo, entonces no podemos llegar muy lejos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos vamos a desanimarnos, ¿verdad? La idea de esta fidelidad del Yahvé, ¿verdad? El Dios de sus padres, que según sus promesas los saca de la tierra de Egipto para darles en posesión la tierra de Canaán. Esta pues es la promesa, ¿verdad? Entonces ellos reconocen y ven, es un Dios que está insistiendo, es un Dios que está acompañándoles, es un Dios que les acompaña en sus luchas para poder volver y poseer la porción, ¿verdad? La tierra prometida, la tierra de Canaán. Nada encontramos en los textos egipcios alusivo a una muerte general de los primogénitos, nada. Pero tampoco conocemos detalladamente muchos hechos, ¿verdad?, de la historia de Egipto. No hay muchos hechos así detallados que nosotros podamos conocer con respecto a estos pasajes, por lo menos. En todo caso, no es necesario suponer haya habido una mortandad así total, mortandad de todos los primogénitos, todos los ganados. En todo caso, no es necesario, ¿verdad?, suponer eso, sino que puede explicarse el hecho bíblico como una peste también podría ser que haya afectado a la zona en que se hallaba la corte del faraón. Ya tuve ahí, porque recuerdan que al comienzo dijimos que algunas cositas siempre, sobre todo dentro de un estudio así, como queriendo explicar y cómo lo que sucedió y qué es lo que sucedió,
casi siempre sobre fenómenos naturales o sobre fenómenos históricos, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que tal vez se quiere explicar? Y bueno, que tal vez hubo una peste también en aquel tiempo, y esto hace que el autor sagrado se pueda inspirar, entonces después él lo aplica a esta realidad. Ciertamente que las narraciones después exageran un poco, ¿verdad? Subrayan ciertos elementos que nos dan a entender a nosotros los fundamentos, ¿verdad? Los fundamentos, lo esencial de cada una de la narración en su deseo pedagógico de enseñarnos. En este caso, como decíamos hace rato, será que es como una compensación por todo lo que ellos estuvieron trabajando, ¿verdad? Se puede pensar así, o sobre todo como una premiación a esa resistencia y a esa fe, ¿verdad? Del pueblo de Dios que está ahí esclavo, pero que resiste y que va adelante sin perder su propia fe. Entonces viene a ser como una enseñanza, ¿verdad? O un de la sufrimiento, un de la opresión, pero vean, porque te está diciendo que no hay mal que por bien no venga, porque en la medida en que vos luchás, te esforzás, subrayás, entonces vos también vas afilando y vas haciendo lo necesario y cada vez más convencido de eso que Dios puso en tu corazón, de eso que se está despertando, ¿verdad? Algunos ahí con proyecto personal, proyecto personal. Por ahí la proyecto personal, la de comunidad en donde lleva a los pueblos, a la gente, o entenderos a la gente hoy potano. Proyecto personal uno lo mira simplemente cuando uno se encierra, es egoísta y sigue con lo mismo, ¿verdad? Ciertos esquemas antiguos, ¿verdad? Que tal vez ya no respondan a la necesidad. Esos son los proyectos personales que uno no quiere responder a la necesidad de la gente. Entonces, ahí, eso pues es lo que pasa aquí con el faraón. Él se queda con su proyecto personal de no abrirse a la necesidad de la gente. La gente que le pedía, porque ñande yara, oreyara, orero jota. No, pepe pitata, porque hablan de proyecto personal, no, porque arrero cuera me jota, cuña cuera o pitata. Me jota familia esa, o pitata la pende ganado cuera, o mía pende muy cuera, o pitata pitata, ya. Pero hablan de proyecto personal porque entender hipotáis entonces un cambio, sino que vos seguís un esquema que más bien sería como algo que nos renueva, que deja morir. Y todo lo que se encierra muere. Y esa es la verdadera realidad. Nos vamos muriendo y dentro de poco nos moriremos más, ¿verdad? Y entonces toda cosa que no hay posibilidad de renovación, ¿verdad? Muere. Aupeado esa cajina ñandea. Entonces en bojasataman te pe otro moñe punu ajina, apeado peor japaiteta jina. Apear es esa tajina. ¿Por qué? Y porque justamente el otro se abre a la necesidad de la gente, a la necesidad, ¿verdad? De los que están ahí. Apean de Yesacuá no, ande Yesacuá más nunca entonces. De Yesacuá también de Yesacuá lleva. Puede ser que las próximas generaciones la puedan evaluar y la puedan decir. Entonces, hemos indicado antes que la frase toda la tierra de Egipto tiene un sentido más bien, decíamos también, hiperbólico. ¿Verdad? Se refiere a todos, ¿verdad? Que no ha de tomarse tampoco al pie de la letra. No hay que tomarse al pie de la letra. Lo mismo se ha de decir también con la expresión todo primogénito de la tierra de Egipto. Este modo de hablar radical y exagerado aparece en la otra frase también. Entre los hijos de Israel ni siquiera ladró un perro. Estas son expresiones maravillosas, ¿verdad? Que nos hacen entender que la gracia de Dios estuvo con ellos. Entonces, a ver, ni yaguando guajuí. ¿Por qué? Porque Dios les bendice y Dios está con ellos, ¿verdad? Todo lo cual nos da una pauta, ¿verdad? Para graduar el sentido de muchas frases del contexto. Para impresionar más lectores, yo pondré al lector. El agiógrafo, o sea, el autor sagrado, recarga las tintas de modo que brille más la mano omnipotente de Dios Yahvé, que castigó a los egipcios y libró a los israelitas. Volvemos enseguida entonces con más ñande yarañe.
Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos.
financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Ñande Yarañé, estamos volviendo con nuestro curso bíblico de todos los días, que lo hacemos así en forma sistemática. Ustedes saben que nosotros estamos en Facebook también, pueden ver todos los cursos desde el 7 de mayo del 2018, 7 de mayo, lunes, hemos iniciado, son ya 192 programas, es decir, 192 cursos bíblicos que ustedes pueden ir viendo. Entonces les invitamos que ustedes vayan viendo parte por parte en forma sistemática. Lo hacemos capítulo por capítulo, versículo por versículo, en la medida de nuestras posibilidades, estas reflexiones. Lo hacemos en forma más bien también pastoral, ciertamente. No lo hacemos así de una forma tan profunda. Ojalá un día podamos también hacerlo y vamos a procurar hacerlo, donde podamos entrar más en algunos detalles importantísimos, ¿verdad? Desde el texto, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros miramos desde el contexto, miramos también el significado profundo en un aspecto exegético, ¿verdad? Ciertamente, pero lo más importante, hacemos también una interpretación, es decir, una hermenéutica. Ya aplica mi y peñandere coepe, peñandere rogapu peñuara, peñandere tamenguara, y donde nosotros nos encontramos siempre. Eso es lo importante. Así estuvimos reflexionando el capítulo recién 11. Ahora queremos pasar al capítulo 12 del Éxodo, que nos habla de la Pascua y la salida de Egipto. El 11 fue una preparación, es una forma de decir que termina una primera parte y ahora llega lo más importante, porque ahora vamos a tener la Pascua. La Pascua entonces es lo que se está preparando con todos esos capítulos que nosotros le llamamos las plagas. Vamos a mirar un poco, en forma así más bien general, lo que significa del 1 al 14, ¿verdad? La preparación del Éxodo, lo que significa la fiesta de la Pascua. Al 14 nos habla de la siguiente manera. Luego el Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el 10 de este mes, tome cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado pequeña para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. Muy importante, se unirá si la familia es pequeña. Llama siempre a la comunidad. Muy importante, ñandela, que la religión, el judaísmo, es una religión comunitaria. De ahí que viene Génesis 1:26 también, que muchas personas preguntan, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y no, el sentido es un sentido teológico. Recordemos eso, que estamos ante un libro sagrado que nos está enseñando, nos está queriendo decir que Dios es comunidad antes que nada. Dios es comunidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen significa creemos al hombre, pero con esta dimensión comunitaria, con esta característica comunitaria. Ñande da eikuatija eñoje y se opea allá, ñande ñe ebe yeikua por mi hangua, allá ya sape a mi hangua ve. No somos un cuatijaño, no somos una religión que camina sola o que cada uno camina solo, leyendo algo, entendiendo algo y después haciendo lo que le interesa, lo que quiere. Absolutamente no. La religión nuestra, el cristianismo, es sobre todo proveniente del judaísmo, es una religión comunitaria. Vamos a mirar un poco esta pequeña introducción, ¿verdad? Del 1 al 13 al 14, cómo nos prepara este capítulo 12. Las divisiones primero de los textos tienen siempre algo de artificial siempre, ¿verdad? Inevitablemente sancionarán
una unidad a fin de poder estudiar con mayor precisión también su sentido. Pero es necesario recordar que una narración se construye como un hilo continuo y coherente. Hilo continuo y coherente. Todo cortado, no. El actor sagrado está haciendo su lectura importante y desde esa lectura teológica que hace, pone dentro de un hilo conductor y siempre es coherente. Inevitablemente seccionarán una unidad a fin de poder estudiar con mayor precisión también sus sentidos. Entonces ya dividía ya con precisión, ¿verdad?, del sentido de cada cosa. Pero es necesario recordar que una narración se construye como un hilo así de esta manera continua y coherente. En este caso es preciso mostrar que la división en 3 partes, el capítulo 12 vamos a dividir en 3 partes, ¿verdad?, que adoptamos para todo el libro del Éxodo, siguiendo los escenarios geográficos de este caso, corta por medio una estructura literaria bastante clara. Capítulo 12, entonces pregunta con segunda parte, entonces del 12 hasta más adelante. El relato de la liberación de Egipto, que va del 12, 29, 51, queda enmarcado por 2 textos legales que a su vez tiene una estructura propia, ¿verdad? Pascua, ácimo, Pascua, liberación, primogénitos, ácimos y termina de nuevo con primogénitos. Entonces, analicemos ahora, ¿verdad?, este esquema para ver un poco a qué responde el esquema que se nos propone. El texto narrativo está ubicado en el centro, ¿verdad?, siempre, indicando que es la unidad más importante, o sea, la liberación. ¿Se acuerdan ya desde el comienzo, ¿verdad?, porque le va uniendo a todo cuando le dice a Moisés, vete, libera a mi pueblo. Plaga cuera, o momandu a mi hanguajo poco jamás ese cuera, pero ya poina, o a toncho de cuera, o a toncho de cuera, dale faraón, fuerza. Pero ya ponas a apoyar a su niña de yara y potado, momandu a su. La otra oña pone una pe, do que ye te oye en el güey. Yo poco más desea, entonces yo pone ahí pe, llueve, bueno, ya pota, bueno, pero a ver, más que nada, no ya voy a pecha ya ese. Llegar a los máximos de la paciencia, que dice en AP 10 plagas. El número 10 ya explicamos, ya moñé por una melaña de programa, o sea, de programa sobre las plagas, porque son 10 plagas ya por anducuria lleva. Y porque te quiere decir que es lo completo, es lo máximo de las plagas posibles. O sea, esto es lo que Dios te puede pedir y esta es tu reacción. Lo máximo es la reacción también, en este caso del faraón. Se endurece y no quiere. Entonces viene lo máximo también del castigo, en el sentido que cuanto más menos respondemos a Dios también, al final de cuentas más sufrimos, porque de acá rayo ya es. Volvemos con ñande yarañe. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir,
adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Anche solo con un'immagine così semplice. El Vaticano ha editado una guía con propuestas para acabar con la trata de personas. Son medidas para combatir la prostitución, el trabajo esclavo o el tráfico de emigrantes y de órganos. Uno de los autores del documento explica que la primera clave es concienciar sobre la difusión del problema. Cuando te das cuenta de que lo que pensabas que era un problema extranjero que ocurría en un país lejano que no puedes entender, está sucediendo cerca de ti ahora mismo, entonces cambias de actitud. Según la ONU, al menos 2,4 millones de personas desaparecidas han sido destinadas el 80% a la prostitución y el 17% a trabajos forzados, por ejemplo, en barcos de pesca o en la agricultura. El documento del Vaticano propone afrontar la raíz cultural del problema, el individualismo y la primacía del consumo, y actuar no solo contra quien trafica con personas, sino también contra sus clientes. Otras medidas son facilitar las denuncias, colaborar entre instituciones o crear condiciones sociales para que nadie se vea obligado a abandonar su propia tierra. Estos textos pueden ser útiles para los encargados de las diócesis, pero en general para todos los que quieran conocer y utilizar en sus reflexiones las ideas del Papa Francisco. Es también una propuesta de medidas políticas. Corresponde a los ciudadanos dejar claro a los estados que esto es algo que ocurre dentro de nuestras fronteras, dentro del Estado. Son cosas que ocurren dentro de nuestras fronteras y el primer responsable de los derechos humanos y de la seguridad de todos dentro del territorio es el Estado. Así que creo que el Estado tendrá también que sacar sus conclusiones.
Este departamento del Vaticano ha publicado también una recopilación de las intervenciones del Papa sobre el tráfico de personas. El texto es además una base de datos que está en su web y que puede consultarse en 5 idiomas. Yo me lanzaba hacia cosas hermosas. Pablo Martínez empezó a cantar como pasatiempo, pero en 2002 sacó su primer disco. Sus canciones impactaron a miles de personas. A partir de ese momento se dio cuenta de que la música es su vocación y que podía ayudar a conocer a Dios a través de sus canciones. Contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera. Lo que me motivó a ser músico católico y lo que me motiva en lo cotidiano es descubrir que esto forma parte de un llamado, ¿no? Es una vocación. Creo que Dios tiene un propósito para esto y por eso me animo a emprenderme en este proyecto. Pablo también se dedica a dar catequesis a jóvenes. Notó que ellos se distraían en clase con las redes sociales, así que decidió grabar vídeos cortos en Instagram explicando el Evangelio del día para que aprendan de una manera entretenida. Entonces, bueno, ¿por qué no anunciar la palabra de Dios? ¿Por qué no familiarizarlos con el Evangelio del día a través de ella? Y empecé a ver que muchos de esos alumnos que en clase no prestaban atención, empezaban a seguir. Sus vídeos se hicieron cada vez más populares en la red social por colocar un toque de humor. Ahora cuenta con más de 90.000 seguidores. Hay una alegría que viene de la diversión, de los buenos momentos, pero esta pasa. Incluso detrás de ella puede haber experiencias que se lloran en soledad. En el Evangelio de hoy nos relata que Jesús se llena de una alegría, pero es aquella que proviene del Espíritu de Dios. Lo hago pensando en los jóvenes, por eso trato en menos de un minuto poder partir de un signo en la medida de lo posible, una invitación, una pregunta. Bien concreto, tratar de que sea lo más simple, lo más sencillo para que llegue al corazón de esa persona que a lo mejor no está en el ambiente de la iglesia. Ya que miles de jóvenes ven sus vídeos, ahora Pablo quiere que también su música llegue a ellos. Por eso actuará en la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019 para compartir su música con personas de todos los países. Intento entenderlo, tanteando razones. Mas algo no dudo, es más que evidente. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitad y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo,
porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros. Nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposo que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Volvemos con Ñande Yarañé. Siempre les invitamos a todos ustedes, queridos amigos, que parten o ingresen, ¿verdad? Entren a formar parte de nuestro grupo Ñande Yarañé. Hay muchas actividades que podemos realizar, cada uno dando su granito de arena, de su tiempo, de su actividad, de su deseo de anunciar la buena noticia. Lo estamos haciendo a través de los medios de comunicación y de las redes, pero también queremos llegar casa por casa. Entonces la ñanguaje estamos familia por familia, upepero y contemelan de powi, y contemelan de tiempo, ahora y contemelan sobre todo tu momentito también de formación para hacer llegar a cada familia, sobre todo mi contemeveo a Benguara, anite la ya llega humilla yecuama oína que estamos en el camino. Hoy por ahí, mi abellajana ahí, pero mi abellajana y que tu janguay ya toin chubecuera tañan de ayuda a mí. Pero siempre tenemos que apuntar a aquellas personas que más están necesitando, especialmente a través de la palabra de Dios y a través de nuestra Madre María, que es siempre auxilio de nuestra vida. Tenemos que volver, ¿verdad?, a recuperar a tantos hermanos que lastimosamente se han desviado, ¿verdad?, de una enseñanza tradicional, ¿verdad?, eclesial, que es tan importante de la palabra de Dios. Entonces, claro, cuando no estamos bien formados en la palabra de Dios, justamente esto nos puede suceder. Todos somos un poco responsables en este sentido. Pero entonces, ñaño atoñara, ñañe punuara, ñañe bapono, ñañe bepaña, ñañe ñañe mongueta, entonces ya esa llegue, ya esa pe llegue, entonces upeye, todos podemos cometer errores, ¿verdad? Por eso surgen todas estas sectas, ¿verdad? Cuando nosotros no somos capaces de dar una respuesta positiva a nuestros hermanos, y entonces, claro, uno busca, es muy humano eso, ¿verdad? Es muy humano. Y así cometemos los errores sin querer cuando no nos dejamos llevar justamente por una buena interpretación. Por eso le estamos proponiendo inscribirse, llamar a ese número y desde ahí entonces, pero siempre la primera evangelizadora, justamente la que tuvo en brazos nada más y nada menos que al Mesías, es decir, a Jesús, fue la Virgen María. La Virgen María que nació de su seno el Salvador. En su seno se formó el Salvador, imagínense. Entonces es la primera mujer que toma en sus brazos, amamanta, nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Es entonces el misterio más grande de nuestra fe, qué lindo. Y por lo tanto es la que le auxilia no solamente al cristiano, sino que auxilia desde un momento al propio Hijo que está naciendo, le da vida, le transmite vida, omocambube y membu, omongacuabe y membu. Oveja hoy entonces ojenduja o echamba ese papel mitad cacuayeva, amba ese papel ñande yarabe o me enchube pepu acabeja o me enchube entero a su propio Hijo, ¿verdad? A su propio Hijo, Jesús. Y bueno, todo esto entonces son los elementos esenciales de nuestra evangelización. María que se pone al frente, por eso visitamos a las casas, visitamos a los demás, también con la presencia de María. Todas aquellas personas que quieran llamar, pedir que les visite, ¿verdad?, el cuadro de María Auxiliadora y juntamente después con la palabra de Dios, porque tienen que entrar los dos juntos. María fue la primera en haber intuido, leído en su propio Hijo, en el Mesías, porque ella también fue descubriendo. Venemando Abao Cañigri Jesús en el templo, ¿verdad?
y encontró entre los doctores de la ley. Todas estas cosas María las guardaba y las meditaba en su corazón. Hoy cual cañan debe a llevar baisha para hoy coba ecuavei. Apea hoy coja weisha ñande yeiko sea veicoan. Opearé entonces ñañembo ya, opearé ya recibí peñanderoga pu obetansha lleva ñande entonces ya llana tu que peñande yara ape is topoco ñandere vei. Y desde ahí ese compromiso, queridos hermanos. Y bueno, es lo que estamos reflexionando, ¿verdad? Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Y eso es lo que nosotros les invitamos a ser parte de Ñande Yarañe, a inscribirse. Y por otra parte, también de ser los que apoyan económicamente para que nuestros programas puedan seguir en la televisión, para que podamos hacer buenas obras, porque la palabra de Dios nos tiene que enviar después a los demás. No, la palabra de Dios que nos toca a nosotros después nos tiene que enviar a hacer algo por los demás. Y bueno, seguimos entonces con nuestra reflexión, queridos hermanos, de la palabra de Dios. Estamos ya comenzando el capítulo 12, que es esta preparación, ¿verdad?, de la Pascua. Es un poco el centro también del Éxodo, porque es la liberación, ahí está el centro, ¿verdad?, decíamos. Este esquema que se ve está ubicado y es la unidad más importante. Eso que encontramos entre el capítulo 12 del 29 al 51. Capítulo 12 del 29 al 51 es la liberación. Después se van dando entonces las consecuencias una vez que hemos sido liberados, que hemos asumido esa liberación desde Dios. Por lo tanto, de modo que la combinación del signo de la muerte de los primogénitos con la salida de Egipto es el tema central de toda la estructura. La narración está enmarcada por dos textos legales y litúrgicos, que a su vez se construyen con quiasmos, ubicando en su centro el tema de los panes ácimos. Bueno, estos son algunos de los elementos que nosotros encontramos, ¿verdad?, en esta narración y sobre todo en la preparación que hacemos para la Pascua. La Pascua es sin duda, decíamos, la más antigua que el Éxodo. Es mucho más antigua que el mismo Éxodo. La celebración como tal de la Pascua. Porque a peña de los materiales que decíamos que son independientes. Los materiales independientes que después el Redentor final los va uniendo, va organizando esta única historia de salvación. Pero lo que siempre los judíos estaban celebrando era la Pascua. La Pascua es lo más importante. Ahora, el Éxodo, esta narración va a surgir después. Porque para expresar, para contar cómo se llega a la Pascua, entonces nosotros tenemos que necesitar contar nuestra propia historia. Y desde ahí entonces surge, ¿verdad?, narrar, contar la historia como una historia de liberación. Una historia que nos saca, ¿verdad?, de aquello que nosotros entendemos como una esclavitud. A la Pascua es porque ñande palabra Pascua quiere decir paso. Y es el paso de una situación a otra. Es el paso que nosotros entendemos de la esclavitud a la liberación. Es el paso, como nosotros entendemos, ¿verdad?, del pecado a la vida principalmente. Apea la ñande yaguerajajina, apea ñande upea, ya pota la ñande relectura veía, ya pa ya icua veta porque ñande yara o ya poa veipe paso upea. Y nos despedimos en el día de hoy y les damos la bendición que reciban la protección del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por